7 del capítulo 1 de Levítico. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato y suave para Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, nos guíes en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos guíes, Espíritu Santo, danos discernimiento. Danos ese discernimiento que necesitamos, Señor, para poder entender y para poder discernir, Señor, porque dependemos de ti totalmente, Señor. Dependemos de ti, Señor. Todo depende de ti, Señor. Por eso te suplicamos y te rogamos, quebranta toda oposición en los aires que quiera interferir, Padre, cualquier intercepción en este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor, y todo lo hacemos en tu nombre. Gracias te damos, Padre, por tu reverencia, por esa palabra, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Alabamos y glorificamos tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos guía, nos enseña en nuestras necesidades. He titulado este tema Santidad en el temor de Dios. Santidad en el temor de Dios es abrir el corazón y poder reconocer y poder realmente abrir el corazón, porque el poder de la palabra nos enseña cuál es la verdadera santidad. Dice en Dios, porque hay muchos tipos y muchas clases de santidad, y todas las personas que creen y hablan del Señor, pues dicen que están en santidad. Hay muchas santidad equivocadamente que está dirigida y hablada solamente por un hombre, pero realmente Él quiere que la santidad sea en Dios, que la reverencia sea en Él. Por eso nos muestra a nosotros que alabamos y bendecimos su nombre a través de nuestros frutos y nuestros cambios en nuestras vidas, a través del fruto. Pues Levítico 1:7 es una enseñanza poderosa, donde el Espíritu Santo nos enseña la verdadera santidad. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la realidad? ¿De qué nos habla? ¿A qué se refiere la santidad del Espíritu Santo? Es el temor a Jehová. El temor a Jehová en el libro de Isaías, por favor, quiero que leamos esta cita. Isaías, por favor. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él, o sea, a Dios, vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Cuando dice sea vuestro miedo, está hablando de su presencia, que es como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Porque Dios derrama su poder y su gloria en un instrumento que abre, dispone todo lo que dispone todo el ser, todo lo que nosotros somos. Porque donde nosotros, dice la palabra que donde tú estés, allí pasarán cosas. Porque Dios nos usa a nosotros como instrumento. Dios nos usa para levantar y para que sea transformado todo lo que está alrededor tuyo, ya sean hijos, sean familias, sean vecinos, sea lo que sea a tu alrededor, es cambiado. Y para esto nos demuestra la palabra del Señor que los hijos del sacerdote Aarón, dice, deberían de poner fuego, dice, sobre el altar. ¿Cómo está el altar espiritual de tu vida estos momentos? En el Antiguo Testamento estaba el templo, pero antes del templo estaba el arca del testimonio, que era el testimonio de la reunión.
Una vez al año, el 10 de octubre de cada año, el sumo sacerdote Aarón, solamente él podía entrar en el lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y los que preparaban el holocausto en el patio exterior. Israel estaba detrás de la cortina. Estaba en el patio exterior, no en el patio interior del tabernáculo. El sumo sacerdote Aarón entraba una vez al año, el día de Yom Kippur, para ofrecer sacrificio por él mismo, por su familia y para Israel. La palabra del Señor dice en Levítico 16:2 en el Antiguo Testamento que Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo, dice, veamos, mejor leamos. Levítico 16:2. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Le dijo, la presencia de Dios fulminaba cuando no entraban en el tiempo que debía de ser. En el lugar santo estaban los panes de proposición, el candelero, el lugar santísimo, el incensario de oro, el arca del pacto y el maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto. Al final estaban los dos ángeles, y las dos alas de los ángeles estaban tocando el uno con el otro. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, él llevaba una cuerda alrededor de su cintura, porque si él moría dentro, nadie podía entrar, y tuvieron que arrastrarlo y sacarlo. Él llevaba unas campanitas alrededor del manto del sumo sacerdote Aarón, para que el sacerdote que estaba allí, y cuando ellos escucharan que el sacerdote, al escuchar el tilín, las campanitas sabían que estaba vivo. Pero a la medida que él caminaba, tenían que sonar, porque sabían que estaba vivo. Esa era una señal que Israel tenía para saber si el sacerdote estaba vivo, y también los sacerdotes para saber si él estaba vivo. Adentro de la orla del sumo sacerdote Aarón estaban llenos de versículos de la palabra de la ley. Por eso la mujer, cuando en medio de la multitud llegó, dice: si yo tocare al menos el manto de Jesús, porque el manto de Jesús era la réplica del manto del sumo sacerdote, que era la misma túnica que solamente lo cargaban los maestros, los rabines. Aquella mujer decía: si yo pudiera tocar ese manto, porque esta sabía que dentro del manto de Jesús había versículos del Torá, y ella sabía que la ley decía: oh, yo soy Jehová Rafa, yo soy tu sanador, yo puedo sanar tu enfermedad. Pero lo que ella no sabía, que cuando tocó el manto de Jesús, no solamente estaba tocando la palabra logos escrita, sino estaba tocando la palabra viva, la palabra poderosa. Y cuando ella la tocó, no solamente tocó el nuevo pacto, la nueva alianza, por lo cual al momento fue sanada por la sanidad que salía de Jesús. Aleluya. Arriba de la mesa de los panes de proposición estaban las campanas, y cuando la gloria descendía, que era el Shekinah en hebreo, cuando la gloria descendía, Israel sabía que Dios había aceptado el sacrificio. Una vez al año, 10 de octubre, cuando el sumo sacerdote Aarón terminaba de ofrecer el sacrificio y la gloria descendía en el templo y la nube cubría todo el tabernáculo de reunión, o sea, el templo, Israel estaba del otro lado de la cortina y el Shekinah descendía. La presencia de Dios y las dos alas de los dos querubines de oro se tocaban uno a la otra, y las mesas de los panes de proposición temblaban. Entonces Israel escuchaba las campanas,
y miraba la nube, el Shekinah que descendía en el templo, Israel sabía que Dios había aceptado el sacrificio y levantaban sus manos y decían: alabad a Jehová, Dios de los ejércitos, porque su misericordia es para siempre. Alabad a Jehová, alabad a Jehová. Así cantaba, así decía el pueblo: alabadle, alabadle. ¿Por qué? Porque se derramaba en ese entonces. Pero hoy Israel no tiene un templo. El templo es usted y yo. Hoy Israel no tiene un tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión donde Él vive somos usted y yo. Hoy Israel no tiene un holocausto. El holocausto es usted y yo. ¿Cómo está tu vida en el altar? ¿Será que el fuego está ardiendo en tu corazón? ¿Será que llegas a Él en santidad? ¿Será que llegas en humildad? Hay una crisis en el cristianismo, hay crisis en las familias. La verdadera palabra de cambio, la verdadera palabra de unción que tú y yo necesitamos hoy casi no existe. Pero permíteme decirle que el altar que tenemos que restaurar es a través de la santidad, a través de la unción, a través de nuestra vida, donde Él se va a glorificar en nuestras vidas, donde Él se va a glorificar de acuerdo a nuestra fidelidad, a nuestra consagración, a nuestra santidad. Hoy los mensajes de la santidad son muy escasos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique en vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces el énfasis de la santidad, la gente piensa que solamente es exterior y el interior no. Eso se llama legalismo y son mandatos y doctrinas de hombre. Colosenses 2. Dios está hablando de una santidad interior, de la santidad del corazón. No podemos caer. Colosenses 2 del 20 al 23 dice: pues si habéis, dice, muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? El 22: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en cultos voluntarios. Dice: en humildad. ¿Por qué dice que en humildad? Porque hay muchas copias, porque las copias no son eternas, perecen, en cualquier momento se quiebran. Dice: en humildad y duro trabajo del cuerpo, pero no tenéis valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay. Tenemos que ser objetivos, porque la salvación del punto de vista humana, la santidad no es el exterior, no es la apariencia, no es porque tú digas, porque me pongo esto, porque me he visto así. No, la santidad es la perfección de Cristo día tras día en mi corazón a través de la madurar. Dios es santo, pero tú y yo tenemos que ser santificados, porque santificación es un proceso. La santificación es un proceso hasta llegar a ser aquel día lo que Él quiere que nosotros querramos ser. La palabra del Señor dice que debería de poner fuego. ¿Cómo está el fuego del Espíritu de Dios dentro de tu corazón? El fuego en la Escritura es algo que Dios aprueba, algo que dice purifica. ¿Por qué? Porque el fuego es la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia. La presencia de Dios te transforma totalmente. Por ejemplo, un comunista, una persona que quiera discipular a un niño, a un joven, a una X persona, puede decir que esa persona la van a transformar y van a poner como una nueva persona en ese hombre. Pero tú como cristiano debes de pensar y saber que el comunismo, la maldad puede poner un traje diferente, puede ser una persona diferente, pero Jesús va a poner un nuevo hombre dentro de esa persona. Es una transformación. La santidad es en el corazón, empieza dentro de nosotros. Es el deseo, las ansias de agradar a Dios, el deseo de buscarle, de conocerle, de estar con Él, de pensar y pensar. ¿Por qué? Que la nación y el mundo entero está
en crisis. Las familias están en crisis, en una crisis terrible. El mayor poder que hay en el mundo no es el poder militar ni el poder de todos los cohetes que están hablando ahorita, y de que ahorita cómo estamos hablando de la base religiosa que ayer dice que se inauguró, porque la paz mundial, porque supuestamente esa es la paz y el gobierno que va a gobernar en el mundo. Claro, va a gobernar el mundo, pero no el corazón de nosotros, los que tenemos ese fuego del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la santidad, la santificación. ¿Por qué? Porque el tiempo es difícil. No podemos permitir que las prácticas contrarias te contaminen y te lleven a una paz falsa, que es de la cual ahorita están hablando. Porque estamos viendo una sola religión. Ese gobierno va a gobernar el mundo, pero no a nosotros. Por eso necesitamos santidad. Padres, necesitamos santificarnos. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos la santidad. La santidad es uno de los requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. La santidad es un estado. Dios es santo, pero la santificación es un proceso. Es necesario en nuestra vida. La santidad es una, hermano, de las cualidades de Dios. Él es glorioso en santidad. Dice Éxodo 15:11. ¿Quién es como tú? ¿Quién como tú? Glorioso en santidad. Cuando un hombre y una mujer viven en santidad, las cosas son diferentes. Cuando tú vives en santidad, hermanos, donde quiera que tú estés, vas a brillar. En cualquier momento, donde quiera que tú estés, porque van a ver que tienes algo diferente. Las personas, tus vecinos, tus amigos, tus hijos, tu familia, van a ver que tienes algo diferente. Van a ver que tú no actúas ni haces todo lo que las otras personas hacen. No reaccionas como las personas, como cualquier persona reacciona. Reaccionas en humildad, en sabiduría, con un carácter de Dios. Ministras la paz, la confianza, y las personas ven que tú eres diferente. No contestas como todos contestan. Es diferente. Tus hijos ven que como padre, como madre, eres diferente. Eres diferente, no importa las situaciones que pasan, pero la diferencia tenemos que marcarla empezando en nuestras casas. En nuestras casas tenemos que preocuparnos, hermanos. Preocuparnos, ¿por qué? Porque tenemos que ser diferentes, santos, donde Dios te puede usar en cualquier lugar y en cualquier terreno. Dios no ha cambiado, somos nosotros los que hemos cambiado. Dios es el mismo, Dios es igual, pero no hemos pagado el precio para vivir una vida recta en nuestras finanzas, recta en nuestra vida matrimonial, recta en la vida con nuestros hijos, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. La santidad, hermano, es una de las causas más importantes en nuestra iglesia, en la familia. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos, pero la vida de muchos es dudosa. En el pasado habían grandes predicadores, no tan buenos como lo que hay hoy, pero bueno, habían muchos buenos predicadores. Dios los usó porque eran rectos, fieles. Hoy hay muchos predicadores que sí Dios los usa, pero sus testimonios es bastante dudoso. El culto, la reunión es santo. Tú puedes estar sentado ahí abajo, pero para subir acá arriba en el altar tienes que estar calificado porque es el lugar santísimo, es el lugar santo, el lugar santísimo. Todos tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque cuánta mentira, cuánta falsedad, falsidad, fornicación, adulterio, que han abusado de la confianza de Dios, han traicionado las escrituras. ¿Para qué? Para agarrar dinero, fama, doctrina de la prosperidad. Dios es santo, y como Dios es santo, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que entregarnos realmente, que Dios cambie nuestras actitudes, los hechos, los pensamientos. El ministerio no es un juego. Ser padre y ser madre no es un juego. Tienes que ministrar santidad, dirección a tu familia, a tus hijos, donde quiera que estés. Mira Juan el Bautista, Herodes le tenía miedo. ¿Por qué? Porque era un hombre santo. Tú,
como padre y como madres, tienes una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Tenemos gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Por eso, a través de la consagración, Dios derrama la bendición sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tu descendencia. La gente que están enfermos son sanos, porque Dios abre las ventanas de los cielos. Si no vea como nos dice Isaías 44:3, derramaré agua, dice, para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Sobre tus hijos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Como padres, tenemos una gran responsabilidad. Tienes que salir de la comodidad en que te encuentras. Tenemos que ver al pastor de pastores, que si él nos pastorea, podremos nosotros llevar esa bendición. No va a faltar absolutamente nada. Derramaré mi bendición sobre tu descendencia, sobre tus hijos. Tenemos que permitir ser guiados para poder guiar. Tener ese impacto en nuestras familias. Tener ese impacto en nuestros hijos, en nuestros nietos, hasta la tercera, cuarta generación, con tus vecinos en el área donde tú te encuentres. Hermanos, no puede ser la escasez. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que conocer la integridad de nuestra vida. Nuestra vida, el estilo de vida que nosotros llevamos, esa es la integridad y santidad que nosotros tenemos para Dios. Si somos fieles, Dios es fiel con nosotros. Aunque seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Pero la bendición es si nosotros somos fieles en todo, en nuestra vida, en nuestros diezmos, en nuestra ofrenda con nuestros hijos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en todo, porque es bíblica. Es bíblica. La prosperidad bíblica, claro que sí existe, pero no como lo han enseñado que tienes que dar para que te reciba, para recibir de Dios. No. Dios permanece fiel siempre. Entregar nuestra vida en el altar, dice que va a arder el fuego del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5:23, santidad, santidad. El cuerpo tiene 5 sentidos: ver, oír,